con el práctico que corresponde a la unidad 3, economía cerrada y sin gobierno, y seguimos analizando la economía en términos reales, en términos de bienes. Mientras trabajemos o analicemos la economía en términos reales, bien van a ver que todas las variables van a estar expresadas en pesos. El uso del peso tiene el objetivo de hacer comparables esas variables o la moneda como un facilitador de los intercambios. Todavía para nosotros las unidades monetarias no tienen otra significación que esa. A partir de la unidad 6 ya empezamos a analizar la economía monetaria, ¿sí? O sea, no confundamos, estamos hablando de economía real, lo mismo está en signo pesos, pero estos pesos son facilitadores de los intercambios y de las comparaciones, sin tener la moneda otro significado que ese por ahora. Y empezamos a analizar nuestro modelo de circulación económica en su versión más simple, que es la economía cerrada sin gobierno. Si recuerdan lo que analizamos en la clase pasada, ustedes ya pueden expresar la demanda y la oferta agregada en una economía donde solamente hay dos unidades económicas, familias y empresas. Entonces, a ver, ¿quién se anima a decir cómo queda conformada la oferta y la demanda agregada? Recuerden que la oferta agregada era la que nos mostraba esa corriente del ingreso. La familia y la demanda agregada, la corriente del producto. Las familias daban los factores de producción a las empresas. ¿Qué recibían a cambio de ese factor o de los factores? Bienes de consumo. No, a cambio de los servicios de los factores de la producción. ¿Qué reciben las empresas? ¿Ingreso? El ingreso. Los ingresos, que eran las retribuciones. ¿Qué hacían con ese ingreso? Pueden consumir y pueden ahorrar. Consumen. Hay un ahorro. Consumen, y lo que no gastan Es el ahorro. Es el ahorro. Entonces, desde el lado de la corriente del ingreso o desde el lado de la oferta agregada, en esta economía cerrada y sin gobierno, ¿cómo queda conformada la oferta? Me lo acaban de decir, las familias con el ingreso consumen. Bienes de consumo y el ahorro. Claro, el gasto en consumo. Gasto en consumo. Gasto de consumo. Gasto en consumo más ahorro. El ahorro. Perfecto, y agotaron su ingreso. Si analizamos la demanda, que nos muestra la corriente del producto, o sea, ahora vemos el otro lado, ya vimos las empresas, ahora miramos, ya vimos la familia, ahora miramos las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Eran los bienes de consumo más la inversión. Más la inversión. Generan en el proceso productivo bienes y servicios finales que en la función nosotros denominamos bienes de consumo. Y además invierten. En equilibrio, ¿cómo tienen que ser oferta y demanda agregadas? ¿Idénticas? Perdón, Noelia. ¿Idénticas? Idénticas, idénticas. A ver, y esa identidad muestra la igualdad entre el ahorro de las familias, en esta instancia, y la inversión que realizan las empresas, ¿sí? Pero ustedes habían dicho que la
oferta estaba dada por el gasto en consumo más el ahorro. Y la demanda estaba dada por los bienes de consumo más la inversión. ¿Cómo hago para llegar a esa equilibrio que es ahorro igual a inversión? Bien lo vimos en la clase pasada. ¿El ingreso igual a producto, profe? El ingreso iguales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las cantidades de bienes y servicios finales que las empresas ponen a disposición de la familia, porque estamos en esta economía cerrada, era equivalente a lo que las familias gastaban en comprar esos bienes? Se simplifican. Se simplifican, son iguales, nada. En un lado, si yo tuviera que hacer un pasaje de término, sería una positiva, una negativa por el mismo valor, se simplifican y me queda que el ahorro de las familias es igual a la inversión. Mostrando que el equilibrio se da cuando la oferta y las demandas agregadas son iguales, o lo que es lo mismo decir, el ahorro financia completamente la inversión. En este caso, la única unidad que está ahorrando es la familia. ¿Quedó claro? El determinante de la función consumo. Y acá tenemos mucho para ver. Por un lado, que hay dos visiones diferentes respecto de la función consumo y, como consecuencia de eso, ¿cuál es el determinante de la función consumo? ¿A quiénes analizamos? En general, toda la materia vamos a hacer esta comparación. Por un lado tenemos el enfoque clásico, por el otro lado. ¿Cómo analizaban los clásicos a la función consumo? Que la oferta agregada crea su propia demanda. La oferta crea su... ¿Cómo se llamaba eso? La ley de Say. Bien. Entonces, ¿cómo analizan los clásicos a la función consumo? No le daban mucha importancia. No lo consideran relevante porque todo lo que las empresas produzcan, las familias lo van a comprar, según su visión. En oposición a esto, está el análisis que hace Keynes de la función consumo. ¿Y qué decía Keynes? Que era muy importante. Era muy bien. Y era muy importante justamente porque una de las propuestas de Keynes para sacar a la economía de la crisis de los años 30, y que es lo que lo hace a él hacer su gran aporte, es motorizar la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué era tan importante o de qué dependía? ¿De qué depende la función consumo? A ver, vamos, pasa un poco más. Va a depender del ingreso. Del ingreso. Muy bien. Del ingreso. ¿Cómo Del ingreso analizamos disponible. entonces? Bien, bien. Exactamente eso. Entonces, la relación que hay entre el consumo y el ingreso, ¿es directa o indirecta? Directa, Directa. ¿Eso qué quiere decir? que a medida que aumentaba el ingreso, el consumo también iba a aumentar. Que los aumentos son cada vez más chiquitos. Bien, de manera que al revés, si disminuyen los ingresos, también va a disminuir el consumo.
Keynes además analiza el consumo, dice, está bien, depende directamente del nivel de ingreso, ¿sí? Pero también hay otros factores que determinan. ¿Qué otros factores pueden ser? Les doy una ayudita más. Él habla de factores objetivos y factores subjetivos. ¿Qué lleva a una familia a consumir? Ya dijimos uno, aumenta el salario, consume un poco más. Ahí tenemos un factor objetivo. Una alumna se adelantó, dijo el ingreso disponible. ¿Sí? No lo hemos visto todavía, pero el ingreso disponible es el ingreso que las familias efectivamente pueden destinar al consumo de bienes una vez que pagaron los impuestos directos. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, pero está muy bien. El ahorro. El ahorro va a ser la diferencia entre lo que va a ser lo que nos va a mostrar lo que no se consume del ingreso. ¿Qué pasa en momentos como los actuales, donde estamos viviendo procesos inflacionarios importantes? No piensen en Keynes, piensen cada uno en su propia casa como la economía. La satisfacción de los bienes de primera necesidad, más que nada. Bien, entonces, ¿qué hago? Trato de comprar más ahora, ¿sí? Asegurándome o protegiéndome de que un poco más adelante no pueda comprar la misma cantidad porque aumento de precios, ¿verdad? Sí, porque van a ser alcanzados entonces por la las inflación. expectativas es otro factor objetivo que define el nivel de consumo, son las expectativas respecto de el nivel de ingresos presente con respecto al nivel de ingresos futuro en términos de poder adquisitivo. Y ahora, subjetivamente, No se lo escucha, profe. Profe, no se le escucha María nada. Marta se perdió. a ver, espera. Sí, me sale. Ahora te escuchamos, pero se cortó. Sí, vos sabés que en el microfonito me sale una rayita medio verdecita, pero cortita. Ahora ¿se escucha? ¿O se me corta? No, se escucha ahora, hace un ratito nomás se perdió. Bueno, a ver. Profe, pero igual Entonces, cuando ya usted hemos habla, a veces se le corta y no se entiende. Bueno, ustedes me avisan. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, claro. Sí, estoy de panza arriba de la mesa, pues ¿cómo no me van a escuchar? No, Bueno, sí se escucha. está bien. Entonces, ya hemos hecho referencia a que Keynes dice que el principal determinante de la función consumidora. Y a partir de ahí dice, la gente consume de acuerdo a diferentes factores. Por un lado, objetivos, que ya los vimos, y por otro lado, subjetivos, que tienen más relación con el ahorro que con el consumo en sí mismo. ¿Sí? Y que vamos a volver sobre esto. Se van a acordar de mí cuando lleguemos a la unidad que corresponde, a la unidad 6. ¿Para qué quiere su ingreso la familia? Para consumir bienes y servicios, ¿o no? Para satisfacer sus necesidades básicas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué querría ahorrar la familia? Dependiendo de la tasa de interés que haya en el momento. Sí. Pero pensar Para en el emplearlo ahorro. en el futuro. Claro.
Ahí me gustó más. ¿Lo podés repetir más fuerte? Para emplearlo en el futuro. Exactamente. No consumo hoy esperando consumir más en el futuro. Bien. Subjetivo en el sentido de que puede ser un planteo que se hace cada unidad familia o cada persona en particular. ¿Para qué voy a pretender mayores ingresos y por lo tanto consumir más? Para tener mayor riqueza. Para tener Mayor un mejor satisfacción. nivel de vida, ¿sí? Para aumentar el nivel de vida. ¿Alguien me habló? Bien. Consumo que ustedes derivaron, relacionando los diferentes posibles niveles de consumo con respecto a diferentes niveles de ingreso, lo lleven a una función lineal. Quiere decir que en lugar de que tengamos esa primera función consumo curva que habíamos visto cuando empiezan a analizar el consumo, lo transformen en una función lineal. ¿Qué características, además, que me lo salteé, Keynes dice, el principal determinante, pero hace notar que en esa función consumo hay algo particular. ¿Es qué? La propensión marginal al consumir. Esa es una. ¿Y otra? El Pues el consumo consumo autónomo. El consumo autónomo. Él dice, Claro. las familias tienen que mantenerse vivas, con lo cual tienen que consumir aún cuando no tuvieran ingresos, ¿sí? Y a partir de ahora, siempre que hagamos referencia a la variable y digamos que es autónoma, quiere decir que no tiene relación directa con el nivel de ingresos, con lo cual el consumo autónomo no depende del nivel de ingresos. Aún no teniendo ingresos, las familias en esto de van a consumir. ¿Y cómo van a hacer para consumir si no tienen ingresos? Puede ser subsidios. Y el Estado lo ayuda. Puede ser subsidio. Préstamos. El subsidio, digamos que viene a ser una suerte de ingreso. Ujú. Ah, es verdad. Te endeudan, profe. Pidiendo Se endeudan. créditos. En deuda. De otra manera. Piden prestado. Es endeudarse. Bien. Recurren a otros medios. ¿Cómo, profe? No le escuché. No se escucha, profe. Esperen que tome un poquito de agua. Al Estado recurre, o el Estado tal vez ve la necesidad de la gente. No. No. Primero porque estamos analizando una economía cerrada y sin gobierno. En esta instancia, las únicas dos unidades económicas que analizamos son empresa Y la y familia. 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 ¿Sí? Sí. No está el Sí, sí, Estado. pero Entonces, ¿qué hacen? Utilizan algún dinero que hubieran tenido ahorrado desde antes, ¿sí? Sí. Porque sí o sí van a consumir. Ahora sí, transformemos nuestra función consumo en una función lineal. Cuando la representamos gráficamente, esa función consumo parte del origen. No. No. ¿Por qué? No. ¿De dónde parte? No, parte del consumo autónomo. Exactamente, tiene una ordenada al origen, ¿sí? Que representa el consumo autónomo. Y a partir de ahí es creciente. Sí. Y ahí una de las alumnas decía, bueno, el consumo autónomo representa eso, la ordenada al origen de la función
si la vamos a analizar gráficamente. Y la Y la pendiente pendiente, es la propensión marginal al consumo. ¿y qué me muestra la propensión marginal al consumo? La variación entre el consumo cuando varía el ingreso. En una unidad, exactamente. ¿Cuánto aumenta el consumo cuando el nivel de ingresos aumenta en una unidad? Esa propensión marginal es la que representa la pendiente de la representación gráfica, la función consumo como función lineal. Y la propensión media, ¿qué me muestra? Proporción del ingreso que las familias dedican al consumo. ¿Y cómo la calculo? Consumo dividido ingresos. El nivel de ingreso. ¿Cuánto del ingreso se destina al consumo o cuánto de mi consumo, cuánto representa de mi ingreso el nivel de consumo? ¿Sí? Bien, ya tenemos la función consumo como función lineal. Habíamos dicho que las familias reciben su ingreso y ese ingreso lo destinan a consumir. Lo que no gastan, lo ahorran. ¿Sí? Entonces, el ahorro, ¿es función del nivel de ingresos? ¿Sí o no? Sí, Siempre, porque si yo estoy diciendo que al total de mi ingreso lo destino a consumir y a ahorrar, lo que no consumí lo ahorré, el ahorro sigue la misma suerte del consumo. Entonces, en el gráfico se les pide que hagan el consumo como una función lineal y que incorporen la recta de 45 grados que me muestra que en cada uno de sus puntos. Profe, se le cortó. En el gráfico que ustedes hicieron, táctico, representando a la función consumo como una función lineal, se les pide que incorporen la recta de 45 grados. ¿Sí? Esa recta de 45 grados, en cada uno de sus puntos me muestra algo. que el ahorro es igual a la inversión. El consumo igual al ingreso. Consumo igual al Que ingreso. todo el ingreso se consume. Exactamente eso. Todo el ingreso se consume. Ahora, en el punto donde esa recta de 45 corta a la gráfica de nuestra función consumo, ¿qué me muestra? María Marta, ahí comparto la gráfica. Dale. Esperemos un ratito la próxima. El desahorro y el ahorro. En el punto función consumo se corta con la recta de 45 grados. ¿Qué me muestra? El equilibrio. Es un equilibrio. Yo no lo llamaría equilibrio. Hay una igualdad entre el consumo y el ingreso. Exactamente. Todo el ingreso lo consumo, con lo cual en ese punto, aparte lo tienen ahí abajo, ¿no? No hay ni ahorro ni desahorro. No hay ahorro. No hay ahorro. Ahora, si yo me muevo hacia la izquierda, a un punto tal como ves, más allá, ustedes tuvieran que comparar. ¿Cuál es el nivel de consumo que tiene esta familia? Lo llevaría desde el punto B sobre la función consumo hacia la izquierda al eje de las ordenadas. Ahí donde está la flechita que le está poniendo la profe, ¿sí? Me está volviendo loca. Ahí estoy. Ahí está. Acá. Bueno. Sería que el consumo está por arriba del ingreso, entonces está acudiendo a los ahorros que tenía previos. Exactamente.
Entonces, el nivel de consumo que puede alcanzar con su ingreso, o sea, con el ingreso que tiene esa familia, alcanza un nivel de consumo. ¿No llegaría a cubrir el consumo, profe? Claro, con el nivel de ingreso que tiene esa familia no es suficiente para cubrir el nivel de consumo que esperaría realizar esa familia. Entonces, para consumir, tiene que utilizar sus ahorros para alcanzar ese nivel de consumo. Y tiene que ahorrar. Quiere decir que para los diferentes niveles de ingreso sobre el eje de las abscisas y, son menores que los niveles de consumo que tienen en el eje de las ordenadas. Al revés pasa desde el punto A hacia la derecha. ¿Sí? Los diferentes niveles de ingreso que podría tener esta familia desde A hacia la derecha superan los niveles de que quiere realizar. Con lo cual, esa diferencia entre el ingreso y el consumo nos están mostrando niveles de ahorro. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Ahora, si yo a partir del análisis del primer gráfico digo, bueno, sí como hay una función consumo, también hay una función ahorro, que en la teoría la tienen primero como una curva y después la transforman en una función lineal, que en el punto siguiente les piden que incorporen en un gráfico la función de ahorro. Al origen positiva, muestra el nivel de consumo autónomo, la función de ahorro tiene una ordenada al origen como. ¿Va a estar del 0 para arriba o del 0 para abajo? ¿Del 0 para abajo? Del 0 para abajo. Y va a tener consumir, con lo cual no estoy ahorrando, estoy desahorrando, es ese angulito que tenían desde el punto A hacia la izquierda, y función ahorro va a tocar el eje de las abscisas, mostrando que el ahorro es cero, no solo que no es ya negativo, es cero al nivel del punto A, donde habíamos dicho todo el ingreso se consume. Y a partir de ahí, ya empieza a ser positivo. Teníamos en el gráfico anterior, desde el punto A a la derecha, mi ahorro empieza a ser positivo, porque se corresponde con lo que tenían arriba, el ingreso supera los niveles de consumo, con lo cual queda un excedente que representa ni más ni menos el ahorro. Entonces, a partir de ahora, vamos a identificar la función consumo. No sé qué, yo también, profe. Ahí está. ¿Se ve? Si pueden prender los micrófonos mejor. Profe, se le corta cada rato. A ver. Espera. Profe, no debe ser su computadora, debe ser el internet. O quizás el auricular. A ver ahora.
porque ya más cerca no puedo. No es el volumen de su voz, sino que De usted está cualquier hablando modo, todo y esto después se corta. ahora también. Se escucha bien ahí, María Marta. Se escucha Bueno. bien. Bueno, de cualquier manera, lo que tienen ustedes, tienen material más que suficiente en los videos de la profe Jure, en la guía de estudio, así que no desesperen. Pero ahora empezamos a identificar ya nuestra función consumo como C igual a CA, que es el consumo autónomo, más B por Y, que es la propensión marginal al consumo por el nivel de ingreso. Tenemos una parte autónoma y una parte que depende del nivel de ingresos. A partir de esa función, en la consigna siguiente se les da número y se les pide que determinen cuál es el nivel de consumo cuando el nivel de ingreso alcanza diferentes valores que lo tienen ahí en el enunciado. Lo que tienen que hacer es reemplazar en la función y ver cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? La consigna siguiente ya nos habíamos anticipado, ya habíamos dicho que muestra la propensión media a consumir y también que muestra la propensión marginal a consumir. Ahora vamos a relacionar, así como el consumo tiene propensión media y marginal, el ahorro también. ¿Sí? Si la propensión media al consumo me muestra o la obtengo haciendo mi nivel de consumo dividido el nivel de ingresos, ¿cómo determinaré la propensión media al ahorro? La variación del, no, el ingreso Propensión sobre el, media. el ahorro sobre el ingreso. El ahorro sobre el ingreso. Bien. Si al ingreso lo distribuyo entre consumo y ahorro, y la propensión media al consumo me muestra la parte del ingreso que ocupo en consumir, y la propensión media al ahorro, parte del ingreso que destino a ahorrar. La suma de la propensión media al consumo y la propensión media al ahorro da 1. Tuti. Muy bien, pero no me prendió el micrófono. Ahora sí, profe, no me di cuenta. Da siempre 1. 1. ¿Sí? Por lo tanto, como mínimo, cada una ocupa el 50%, consumo y ahorro el 50%, ¿sí? Supongamos que gaste la mitad de mi ingreso a consumir y la mitad de ahorrar. ¿Entre qué valores se encuentra la propensión media al consumo y la propensión media al ahorro? ¿Entre 0 y 1? Entre 0 y 1. Perdón. Por favor, los alumnos que no anotaron la asistencia, traten de hacerlo, si no van a salir con ausente. En mi consumo yo puedo gastarlo todo, perdón, a mi ingreso puedo gastarlo todo en consumo, puedo gastarlo todo en ahorro, ¿sí? Entonces, las propensiones medias van a estar entre 0 y 1. Las marginales. Así que tenemos propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro. La suma de las dos me va a dar entre qué valores se encuentra marginal a consumir y entre qué valores se encuentra la propensión marginal a ahorrar. Si el incremento de mi ingreso lo voy a distribuir entre aumentar mi consumo y o aumentar mi ahorro, ¿entre qué valores va a estar la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar? Entre 0 y 1.
Es el mismo razonamiento, entre 0 y 1. Nada más que en la media utilizamos todo el ahorro y en la marginal analizamos incrementalmente. Bueno, el ejercicio que sigue es para invitarlos a que determinen y verifiquen las propensiones marginales, perdón, medias y marginales, con una salvedad. Van a tener que corregir en el trabajo práctico, en la fila 4, tienen un nivel de ingreso. ¿Dónde, profe? Se le cortó. profe, no se le escuchó. En la consigna donde tienen que calcular propensiones medias y marginales. Sí. Tienen una planillita. En la fila 4 tienen un nivel de ingresos de 42.000 pesos y un nivel de consumo de ¿cuánto? 29.000. 29. Bueno, ahí corrijan y pongan 19.000. Sí, porque daba negativo, profe. Sí. Exactamente. Sí. Y a partir de ahí van a poder analizar qué pasa si aumenta el ingreso de la familia, cómo se comportan propensiones medias y marginales, y lo propio con las propensiones medias y marginales del ahorro. Ya analizamos las variables desde el lado de la demanda o de la oferta. Hemos hablado de ingreso, de consumo, de ahorro. Hemos hablado de la demanda. De la Demanda. Miren de nuevo el inicio de la clase. De la demanda, profe. De la oferta agregada. De la oferta agregada. De la oferta. La oferta corriente del ingreso. Listo, ¿Sí? aguántame. Ahora vamos a analizar los componentes de la demanda agregada, donde teníamos a las empresas. No analizamos ya los bienes de consumo, porque ya hemos dicho, se simplificaban, con lo cual, ¿qué variable me queda en la oferta agregada? La inversión. La inversión. Bueno, a ver, ¿cómo definirían la inversión? ¿Cómo analizan el gasto? Esta nueva variable, ¿de qué depende? ¿Qué inversión en la inversión? Normalmente cuando hablamos de inversión en términos económicos, ¿cómo definirían la inversión? ¿Nadie? Serían los bienes de capital, por ejemplo. Inversión Sí, es el acto de asignar forman recursos parte de la para inversión. compra. Es donde los empresarios utilizan los factores de producción para producir otros bienes. Pero no solamente utilizan factores de producción. Los No bienes son de consumo suficientes. final, no vendidos, por ejemplo. Son los bienes de stock, bien. Son los que en un futuro van a convertirse en otros bienes de valor. Exactamente, esa es la definición de inversión. Cuando el empresario utiliza riqueza que tiene hoy para producir mayor cantidad de bienes, Sí. es exactamente ahí. Ahora, ¿cómo decide un empresario invertir? ¿En función de qué? ¿Enfoque clásico, enfoque keynesiano? ¿Qué decían los clásicos respecto de la inversión?
de la tasa, iban a depender de la tasa de interés. Bien, ¿por qué? Tanto clásicos como los keynesianos pensaban lo mismo. Perfecto, bien. Depende directamente de la tasa de interés o indirectamente de la tasa de interés. Directamente. Directamente. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Qué? No le escucho, profe. A ver, hagamos el siguiente análisis. Si nosotros estamos diciendo que la inversión es la utilización de una riqueza que tiene ahora el empresario, y la utiliza, la somete a un proceso productivo, mayor riqueza, ¿sí? ¿Ese es el concepto que dimos de inversión o no? Me acaban de decir que tanto clásicos como keynesianos coinciden en que la inversión depende directamente de la inversión está en función de la tasa de interés. ¿Esa relación es directa o es indirecta? Es Piensen, indirecta. es indirecta. A ver, muy bien, ¿por qué? Porque si la tasa de interés sube, no van a querer invertir en bienes de capital, sino en el mercado financiero. Exactamente. En cambio, si la tasa de interés baja, van a querer invertir en bienes de capital. Exactamente, no va a haber un incentivo en el mercado financiero para colocar un excedente de fondos, sino que van a preferir ponerlo en un proceso productivo. Entonces, de nuevo, la inversión es función de la tasa de interés y esa relación es directa o indirecta. 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 Muy bien. María Marta. En esto coincide. Pero además, él a la inversión la distingue en dos conceptos. María Marta. La inversión sustentada en cuestiones estratégicas puede ser. ¿Y cómo se llama esa? Sí, Silvia. En forma excepcional he vuelto a habilitar la asistencia porque hay muy poca gente, acá somos alrededor de 104 alumnos y solo muy pocos han registrado la asistencia, así que por favor regístrenla, ¿sí? Tienen 10 minutos para registrar la asistencia. Si después de esto no la registran, van a quedar ausentes. Muy bien. ¿Quién? Profe, ¿la que ya la registramos, la volvemos a registrar o no? No, ya está. Los que ya registraron, ya están. Pero los que están quedando pendientes, solo hay 14 personas registradas en la asistencia. Bueno, profe, gracias. Profe. Sí. Que teníamos que anotar nuestra libreta. ¿Dónde es eso? Porque en la asistencia solo hay que poner presente, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Agustín. Ah, bueno. Gracias, profe. Volvamos a la inversión. Keynes coincide que está en función de la tasa de interés, pero además distingue a la inversión. Hace una distinción en la inversión. Y alguien había empezado a contestar. La autónoma. De la inversión necesaria para satisfacer una mayor demanda debido al mayor ingreso de la comunidad. ¿Cómo se llama esa? La estratégica o política. A ver, empecemos de nuevo. Keynes distingue entre la inversión autónoma y la inversión inducida. Nuevamente, cuando hablamos de autónomo, inversión autónoma, ¿qué quiere decir? Que se ¿Está en función o no del nivel de ingreso? No, se comporta independientemente del nivel de ingreso. Del nivel de ingreso, porque responde a otro tipo de motivaciones, que son ¿cuáles? La tasa de interés o las decisiones políticas. Exactamente, es estratégica. La inversión autónoma es estratégica. No es función del nivel de ingreso, pero sí depende de la tasa de interés.
¿Sí o no? Sí. Y la inversión inducida, Depende del ingreso. ¿por qué? Depende de la variación del Y a ingreso. medida que va aumentando el ingreso, aumentando la inversión. Una relación ¿Por qué? directa, forma directa. Mayores niveles de ingreso permiten a las familias adquirir mayor cantidad de bienes, lo cual están aumentando la demanda. Y las empresas, para satisfacer esa demanda creciente, tienen que producir más. ¿Sí? Entonces, si bien la inversión es función de la tasa de interés, hay una inversión de que no depende de la tasa de interés, ingresos. Por eso distingue entre inversión autónoma e inversión inducida. En este aporte que hace Keynes, nos aparecen dos indicadores, que son ¿cuáles? ¿Les dice algo multiplicador y acelerador? No. ¿No es otro aporte de Keynes? Vinculado con la variable esta nueva, inversión. Aparecen otros conceptos, que son el de multiplicador y el del acelerador. ¿Qué muestra el multiplicador? ¿Qué tipo de inversión se relaciona? ¿Y qué muestra el acelerador? ¿Y con qué tipo de inversión se relaciona? Entiendo re poco, ¿no? Práctico. El multiplicador keynesiano de la inversión indica que el aumento del gasto en inversión termina provocando un aumento multiplicado de la producción de la renta. Nos dice cuánto crece el producto cuando se modifica la inversión autónoma. Es exactamente, la inversión autónoma. Primer concepto que nos va a empezar a acompañar a partir de ahora con todas las variables autónomas. La primera que tuvimos es la inversión y hablamos del multiplicador de la inversión. ¿Sí? Multiplica, motoriza la economía. Y el acelerador Alguien que comente a ver qué entendió de acelerador de la inversión. Son preguntas de parcial y pregunta de examen. ¿Nadie? Profe, Sí. yo tengo que nos dice cuál es la relación que existe o la proporción que existe de empleo de un factor respecto del producto. A nivel agregado, cuál es la dotación de capital respecto del producto generado, y esa relación técnica va a ser igual a una constante B, que nos dice que esta relación técnica, que si el producto crece, el capital también tiene que aumentar para que esta vinculación siga siendo una constante. Exactamente. Flojito hoy, ¿no?
Después tienen un ejercicio práctico donde se le dan diferentes posibilidades de proyectos de inversión, se les informa cuál es la tasa interna de retorno y cuáles son las tasas de interés del mercado, en el que ustedes tienen que hacer la comparación entre la tasa de interés del mercado con la tasa interna de retorno a los fines de decidir si invierten o no en alguno de esos proyectos, o mejor dicho, en cada uno de esos proyectos. ¿Y cómo comparan? ¿O qué decisión toman? Si ustedes son empresarios y tienen esos diferentes proyectos, con la información que les da el cuadrito. ¿Cómo deciden? ¿Es eso de que si la TIR es mayor que la tasa de interés se invierte? Claro, porque la tasa interna de retorno, ¿qué me muestra? La rentabilidad del proyecto. Exactamente, si la tasa interna de retorno es superior a la tasa de mercado, digámoslo en cristiano, voy a ganar más invirtiendo en el proyecto que poniendo ese dinero en el mercado, ¿sí? Haciendo esa comparación por cada uno de los proyectos, van a ir poniendo si invierten en ese proyecto en forma productiva o no. Después, cada una de las columnas van a tener la inversión total y la van a llevar a un gráfico. ¿Entendió? Ahí está. Ahí tienen en la pantalla cómo presentan los datos a los fines de determinar cuál es la inversión total para cada una de las tasas de mercado. Ustedes ven que en el proyecto 1 tienen 6.100 pesos que tienen que decidir si lo ponen en un proceso productivo o lo llevan al mercado financiero. Si la pongo en un proceso productivo o en una inversión productiva, el retorno sería en tanto que en el mercado podría obtener el 9, el 12 o el 14%. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión que toma el empresario? ¿La lleva al mercado? ¿Sí o no? Con lo cual, el proceso productivo no invierte nada. En el segundo proyecto tienen 3.700 pesos, la tasa interna de retorno es del 12%, las de mercado son del 9, 12 y 14%. Cuando la tasa de mercado es del 9%, gano más a partir de la información que me da la tasa interna de retorno, con lo cual invierto. Cuando la tasa de mercado es del 12%, es igual a la tasa interna de retorno, le resulta indiferente una u otra alternativa, con lo cual suponemos que invierta en un proceso productivo. Cuando la tasa de mercado es 14%... Entonces, cuando es igual, sí se puede invertir. Se puede. La decisión es indistinta, va a ganar lo mismo en una o en otra. ¿Sí? En este caso, nosotros suponemos que decide invertir. Ese es el razonamiento que van a hacer. Después, cuando tiene la inversión total. No se descuiden con la lectura. Sil, gracias. No se descuiden con la lectura porque están re flojos, ¿no?
Y esto cada vez se va complicando más. En la unidad que viene ya agregamos una unidad económica. Tienen el fin de semana para hacer el práctico, poner las dudas que tengan en el foro. Y bueno, lean y prepárense con la unidad 3. Vamos a tener la clase teórica el martes y el práctico el día viernes. ¿Tienen alguna duda respecto del práctico que tienen que resolver? Prácticamente lo hemos hecho. ¿Tenemos que presentarlo, profe? No hace falta, no hace falta. Sí tienen que tenerlo hecho porque en cualquier momento podemos improvisar algún tipo de evaluación de seguimiento, ¿sí? Son muchos alumnos, así que, y recuerden que tienen requisitos de asistencia y participación, así que no se descuiden con las clases prácticas. Acá Gisela pregunta cómo sería la representación gráfica. Tendrías que tener en un eje los niveles de inversión y en el otro los niveles de tasa de interés. Vas a ir, las tasas de mercado, perdón, ¿no? Y vas a ir relacionando las tasas de mercado con cada una de las decisiones de inversión que has ido completando en tu grafiquito, en tu cuadro, perdón. No es nada, Gisela. Recuerden que dentro de lo que es la parte de la inversión autónoma. ¿Perdón? Como el gráfico de la inversión autónoma. Si es autónoma respecto del nivel de ingresos, ¿sí? Si vos tenés en el eje de las abscisas los diferentes niveles de ingreso y en el eje de las ordenadas la inversión, el gráfico de la inversión autónoma paralela al eje de las abscisas, porque no tiene relación con el nivel de ingreso. Sí lo tiene con la tasa de interés. Tienen que leer mucho más respecto a la inversión, porque tiene mucho más contenido que el que hemos trabajado acá rapidito en una hora, ¿sí? No se queden solamente con eso. ¿Alguna otra duda? Si no, vamos terminando, cosa que pueda entrar el otro grupo. Y anticipando, es el último trabajo práctico en el que los vamos llevando de la mano. En el práctico que viene, nosotros directamente vamos a preguntar al azar a cualquiera que expliquen o desarrollen algún punto del práctico, ¿sí? Así que se lean, estudien y bueno, si tienen alguna duda más respecto de este práctico, o preguntan ahora o en el foro. Para la próxima recuerden traer los ejercicios resueltos porque vamos a trabajar como les comentó la profe. Está habilitado, tienen que volver a probarlo de la asistencia, pero igual estaba hasta las 16:25, chicos. Acá. Buenísimo, profe. Lo que sí podrían habilitar el nuevo práctico para que lo vayamos viendo con tiempo. No sé si es el mismo del año pasado o no. No. Finalizada la clase teórica, vamos a subir el práctico. Muchas gracias. Bueno, ahí pauso
¿Quieren que pause o la corto la grabación y arrancamos otra? Sí, cortala y Dale. así yo me pongo a ver porque acá hay algunas cuestiones que están poniendo los alumnos. Recording stopped. Listo, cortado. Listo. A ver. Hasta luego, profe. Chao, buen fin de.